Shalom a todos. Quisiera compartir una reflexión acerca de esta escritura que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer desde el capítulo 1 en adelante. Acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Los creyentes deben permanecer firmes. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, por el Señor. Por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto personal como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, les conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Bueno, acá habla acerca de que el anticristo, el antimesías, vendrá con un aspecto de engaño, el cual se dice que se está llevando a cabo en forma secreta. El rabino Saulo de Tarso habla de que se estaba llevando a cabo este ministerio, el del ministerio del antimesías, que está basado en el servicio de la iniquidad. Que el servicio de la iniquidad consiste en que hayan hermanos que hayan creyentes, hijos de Dios, que son restringidos del bien, de todo lo bueno. Viven muchas restricciones y muchas aflicciones para favorecer a otra gente. En eso consiste el ministerio de la iniquidad, que unos lleven la carga de los otros y esos otros son favorecidos, van bien, la pasan bien,
son favorecidos, mejor dicho, pero a costa de otros que están llevando una carga y una aflicción. ¿Por qué? Mm, Porque el pueblo de Dios está supuesto a estar a estar en un estado de unidad, estar en un estado de unidad en el cual el bien que uno hace se refleja en el otro. Pero está claro que ese equilibrio no existe en el pueblo de Dios, sino que el mal que uno hace se refleja en el otro y el bien que uno hace se refleja en el otro. O sea, una proyección del bien hacia el uno y una proyección del mal hacia el otro. Esa es lo que sucede en el pueblo de Dios, en este mundo. Por eso dice que este mundo está bajo el control del maligno. ¿Por qué? Porque se supone que no estemos bajo la proyección del mal, que no estemos siendo influenciados bajo la proyección del mal que tiene que ver con el ministerio de la iniquidad, sino que todos podemos acceder a la libertad con la cual Cristo, Yeshua, ya pagó para que nosotros seamos libres con esa libertad. Pero ¿qué pasa? Que resulta que hemos sido restringidos, los que somos los hijos de Dios, los que correspondemos al libro del Cordero, hemos sido restringidos de una manera muy grande, muy tremenda. Algunos hemos sido restringidos, no todos. Hay algunos que han sido muy favorecidos, afortunadamente, porque no todos han estado bajo esa esclavitud de la iniquidad, sino que ha habido una minoría. No sé si es una minoría, porque para mí la minoría favorecida es, es más la minoría que son los favorecidos, y hay una gran mayoría que no son tan favorecidos. En Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que se sacia de la sangre de los justos. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de los justos, de la vida de los justos, la vida de todo el esfuerzo de los justos. De ahí que muchos pastores y gente que está en la obra de Dios se vean padeciendo grandes pruebas y tribulaciones, algunos a causa, no se sabe, no se imaginan qué es lo que les ocasiona, pero esto es una persecución que se está llevando a cabo en las esferas espirituales, que nosotros no somos conscientes de ello, pero es real, existe esto. En los hijos de Dios que traen luz a este mundo, que están resistiendo al mal, que están combatiendo las tinieblas, son los más atacados. Y estos son los que son más atacados en las esferas espirituales. Esto hay que saberlo. ¿Y cómo son atacados? Son bombardeados con iniquidades, con cosas que les limitan y les restringen, cuando pudiéramos estar en un nivel espiritual mucho mayor, mm, más desarrollado en cuanto a nuestros sentidos espirituales, ejecutando mayores cosas, porque el mismo Yeshua dijo: mayores cosas haréis en mi nombre. No lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo restringidos en las esferas espirituales y no lo sabemos. Por este servicio anarquía que se está llevando a cabo secretamente. Entonces, todo lo que vemos en este mundo, las instituciones, hay gente que se habla de que la Iglesia Católica, la gran ramera, yo escuchaba estos, la gran Babilonia, y esto es una ingenuidad muy grande, porque no se pueden decir esas cosas. En verdad, el servicio a la anarquía, que es el servicio a la iniquidad secreta, tiene muy bien elaboradas sus estrategias para proyectar por medio de las instituciones esa falsa verdad. Entonces, en realidad, todo lo que aparenta tiene una apariencia de verdad, no lo es tan así. Y no todo lo que aparenta ser malo es tan así.
¿Por qué? Porque hay versículos bíblicos en los Salmos sobre todo y del Antiguo Testamento, del Tanaj y de los profetas que dice que los malvados son los que sufren y no se sacian de ningún bien. Pero en el Nuevo Testamento hay muchos textos bíblicos que dicen que los justos sufren mucho y que tienen grandes aflicciones. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y ellos le van a decir, no, los malvados son los que sufren. Si una persona está sufriendo es porque es malvada. Y resulta que vamos al Nuevo Testamento y los que son de Cristo fueron perseguidos, fueron atribulados y tuvieron grandes sufrimientos. Entonces hay que ver de cuál grupo somos. O somos de los que somos de Cristo, que hemos experimentado pruebas, tribulaciones, situaciones duras, difíciles, caóticas, que hemos estado siendo ya experimentando persecuciones y tribulaciones de mucho tiempo, quizás, algunos de un tiempo no tan prolongado, otros sí, por el contrario, de mucho tiempo. El Apocalipsis habla de que había una persecución, algunos serían encarcelados por 10 días, 10 días es 10 años, otros por 7 días, y así, dependiendo de los niveles de los creyentes, iban a ser atribulados. Entonces, hay que saber, no se dejen engañar por todo lo que tiene apariencia de verdad. Que esa persona le va muy bien es porque es justo, no se crea que está así. Es una falsa proyección de la verdad. La verdad es que no están así. Y la Biblia dice que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y a los ricos de este mundo Dios los escogió para que sean pobres, para que sean humildes. El gran desequilibrio, ¿en qué consiste? ¿En qué se ha generado el desequilibrio? Dios determinó, según la Torá y según el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que los ricos provean a los pobres, a los que son ricos en fe. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que ocuparse en las cosas materiales, sino que por ellos estar provistos de todo el bien que necesitan, se van a poder ocupar de las cosas de Dios para poder traer la presencia de Dios a este mundo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos ricos se han ocupado más bien en buscar su propio bien, en añadir más riquezas, en llenarse de riquezas antes que procurar la espiritualidad, y han descuidado el servicio a Dios, que era por medio de sustentar a los pobres, de ayudarlos, de suplir la necesidad de los más desamparados, de los más débiles. Entonces hay un desequilibrio claramente en este mundo. No era la voluntad de Dios que haya gente por allá escarbando entre la tierra, entre el barro para tener algo que comer, ¿no? Hay gente que pasa muchas necesidades y hay gente que está despilfarrando en la abundancia. Esto es un desequilibrio y Dios no aprueba esta injusticia. Dios no dice que no debamos disfrutar y tener abundancia en las cosas buenas. Hay que tener abundancia, pero no irse a un extremo de que la persona solamente esté enfocada en perseguir riquezas, en tener más y más tierras, en llenarse de cosas materiales, de lujos, de muchas cosas, pero esté vacía de Dios. Y que esos que se tendrían que estar ocupando de las cosas de Dios estén trabajando y renegando a causa del esfuerzo y de tanto trabajo y de las cargas. Porque es así. Porque son llamados, tienen una característica especial que es la fe, la espiritualidad, y esto de tener que ocuparse en las cosas materiales les afecta en su estructura de su alma, porque no tienen ese don de ir a producir lo material. No están capacitados para hacerlo. Están capacitados para cosas espirituales. Entonces se genera un desequilibrio en el mundo, en el universo, en el alma de la tierra, en el alma del mundo, en el alma del ser humano, que afecta a todos los niveles.
Por eso el alma del universo, del mundo está fragmentada a causa de la desobediencia del ser humano, porque no ha tenido en cuenta los mandamientos de Dios. No ha tenido en cuenta los mandamientos de Dios, sino que ha buscado su propio parecer, ha ido tras su propio corazón y se ha olvidado de escuchar a Dios. Y en esto consiste el desequilibrio. El desequilibrio no consiste en que se tiene que unir el alma hermana de la izquierda con la de la derecha. No, no consiste en eso. El desequilibrio se consiste en que el que está arriba, que es el rico, tiene que sustentar al pobre, que es el rico en fe. Este es el desequilibrio que existe en la humanidad. Así como el rico, el que es rico, es pobre en fe porque no tiene ese mismo llamado para su alma. El pobre es rico en fe, pero al verse forzado a tener que trabajar, esto es lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento con los levitas, exactamente así. Los levitas eran el pueblo escogido de Dios, la tribu escogida de Dios para que administraran la parte de la espiritualidad, todo lo que tenía que ver con el templo, y todo el resto del pueblo tenía que suplir todas las necesidades de ellos. Ellos no tenían herencia material, no la tenían, pero tenían una riqueza que era espiritual y ese era su llamado. No tenían habilidades para desarrollar riquezas materiales, pero tenían unas habilidades específicas del alma que correspondían con la espiritualidad, que ellos eran especiales para ejercer este llamado, esos dones y esos talentos. Únicamente la espiritualidad, en ocuparse de enseñar al pueblo el temor a Dios. Pero sucedió que el pueblo dejó de suplir las necesidades, el pueblo se corrompió, fue tras otros dioses, cambió, dejó de temer a Dios y dejó de sustentar a los que se ocupaban de la espiritualidad, de enseñar el temor a Dios. Y ellos se tuvieron que ir a los campos y verse forzados a trabajar con mucho esfuerzo, porque ya el hecho de trabajar en algo que la persona no está capacitada ya es un quebranto para el alma, ya daña la estructura de su alma. Una persona que tiene que verse forzada a hacer algo que no corresponde con su alma, con el llamado de su alma, y en la medida que se veían forzados a tener que trabajar para buscar las cosas materiales, ellos se vieron muy afectados, muy afectados. Y así sucede hoy en día. Esto se sigue viendo en el mundo. Las personas que tendrían que ocuparse de la espiritualidad, que son los que tienen el don, el llamado de Dios, que tienen esa estructura dentro de su alma, están ocupándose en llevar cargas para sustentar la parte material. Porque el que tenía el llamado de suplir la parte material está ocupado en la vanidad, en buscar otras cosas en no ocuparse de las cosas de Dios y el servicio a Dios. Entonces, en esto consiste el desequilibrio. No como algunos enseñan que no, que esos pobres que están afligidos allá pasando cosas terribles, que no tienen agua, que viven enfermedades y pestes y todas esas cosas que se ven por allá en algunos países, eso es su castigo porque se portaron mal en la otra vida. No, Dios es un Dios bueno y es un Dios justo. Y dice la Biblia que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Dios no quiere que nadie esté bajo el castigo. Hemos sido nosotros los seres humanos que hemos interpretado las cosas a nuestro acomodo. Y dice la Biblia que el mundo entero está bajo el control del maligno.
No era la voluntad de Dios que hayan personas sufriendo cosas, pero que son insufribles. Hay cosas hay mucha gente sufriendo cosas terribles, niños siendo violentados terriblemente. No era la voluntad de Dios que eso pasara. Entonces, ¿por qué? Y hay gente que está en el otro extremo, nadando en la abundancia, despilfarrando, tirando cosas que para otras personas serían comida, pero algunos están llenos de tanta abundancia que tiran y despilfarran cosas que a otras personas les hacen tienen mucha necesidad. Entonces, esto hay que saber que el Señor viene para hacer un juicio y todos tenemos que mirarnos. Cada quien tiene que mirarse. Hay gente muy poderosa en este mundo, muy poderosa, que tiene muchos bienes y los usa para desarrollar armas, para desarrollar cómo ejercer dominio, cómo ejercer control, cómo manipular a los que son más indefensos. Esto hay naciones que son muy capacitadas y poderosas en armamento y en mostrar su poder y su fuerza para intimidar a otras naciones que no tienen esa fuerza de defensa. ¿Por qué? Porque han ocupado esos bienes que Dios les dio en desarrollar ese armamento que puede dañarnos a todos, porque el armamento que han creado puede dañarnos a todos. Es que ellos mismos que los han elaborado supuestamente para defenderse, no van a salir bien librados. Entonces es un engaño creer que que tenemos unos ciertos recursos, vamos a ocupar esa fuerza, esa energía en elaborar un arma para protegerme. Solamente Dios sabe de quién, porque esa gente, muchas veces esos pueblos, esas naciones y pueblos que son atacados son gente muy indefensa. Esta es la verdad. Y se justifican en argumentos que son, pero absurdos, porque muchas veces son, eh, ¿cómo puedes justificar que haya niños que tengan que ir a escarbar entre el barro para sacar unas bolitas de oro para sacar algo para sustentarse? Y esto se ve en unas historias que son impresionantes. Y hay muchas personas padeciendo mucha necesidad. Y esos países son países ¿y por qué hablar de maldición? Si Dios no quería que estuviéramos, Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que este mundo experimentara todo el mundo, esa libertad que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Pero los que han tenido las riquezas, han ocupado esos recursos no en sustentar a los que tienen la riqueza espiritual para ir a llevar la fe, porque es por medio de la fe que la persona puede experimentar esa libertad dentro de su alma y evidenciarla, porque la libertad es algo que primero se experimenta en el interior y después se evidencia también en lo material. Se evidencia en lo material. Entonces, si hubieran más personas ocupándose, por eso dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque muchas veces no están siendo sustentados. Porque hay mucho llamado, mucha necesidad de Dios en este mundo, pero hay pocos misioneros y hay pocos recursos para ser sustentados. Mientras hay personas que verdaderamente viven vidas muy ostentosas. Entonces, esto no es justo,
No significa que no podemos tener cosas lindas o casas lindas o tener cosas lindas en este mundo o tener abundancia, no, pero Dios es abundante. El universo es abundante, Dios ha dado mucha abundancia. Lo que pasa es que hay personas que se ocupan solamente en tener abundancia, nada más que en esto. Y ahí está el desequilibrio. Em, Dios viene porque en Santiago, en el libro de Santiago, habla de los juicios que va a hacer a los ricos de este mundo. La razón por la que estoy hablando de este tema es porque hay que saber que acá en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla que viene con grandes engaños. Y estos engaños, estos van a ver que uno de los engaños que va a usar el Satán es que miren, esos que son ricos y poderosos, esos son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos les va bien en todo, están favorecidos, no tienen, si es hijo de Dios tiene que irle bien. No es así, no es necesariamente así. Muchas veces los hijos de Dios no les está yendo tan bien. Y la muestra de ello es que hay que ver todo lo que fueron atribulados, los que fueron seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento, las persecuciones que vivieron, las restricciones, las necesidades, las carencias materiales que tuvieron que vivir. Entonces, ¿va a venir con un engaño? No, pero si es hijo de Dios, no tiene por qué tener necesidad, no les crean esa mentira. No crean que porque una persona tiene mucha riqueza, mucho bienestar, por eso es un hijo de Dios. Esta es una gran mentira. No es cierto esa mentira. Hay que saber que esto es uno de los argumentos que va a usar, uno de los engaños. Y si le está yendo mal, entonces que no es hijo de Dios y que no es bendecido, y que no ha nacido de nuevo, no ha experimentado la libertad o está bajo maldición. Esto tampoco es cierto. El hecho de tener carencias materiales no significa que la persona no esté bajo maldición o que no sea un hijo de Dios. Esto es otro engaño que hay que saber que no hay que caer en estas mentiras. Muchas veces los hijos de Dios fueron personas muy ricas en fe, pero a veces muy carentes de cosas materiales. Esta es la verdad. Entonces, ese engaño hay que tener claro estas cosas para no ser engañados. Por otra parte, estos son uno de los engaños con los cuales viene. Después viene con milagros, viene ejecutando milagros. Otra cosa que hay que saber es que viene ejecutando milagros. ¿Y cómo se van a ver estos milagros? Como una forma de sugestión que lo que la persona quiere escuchar, eso va a escuchar. Va a venir como una voz que seduce por medio de darle a la persona eso que quiere escuchar. Entonces, si la persona está firme en su carácter, en su estructura de su alma, está bien afirmada en la roca que es el Mesías Yeshua, en esta justicia que nos ha sido dada por medio de él, no va a ser movida. Pero si la persona está bajo la influencia de las sugestiones del mundo, que esas sugestiones vienen por medio de todos los medios que conocemos, por medio de la tecnología, por medio de toda la influencia que recibimos a diario en el mundo.
porque esta es la forma como opera. Es por algo está escrito que es el príncipe de la potestad del aire. Muchas veces, muchas de las cosas que se dicen en los púlpitos están siendo influenciadas desde esa esfera espiritual. O sea que no todo lo que se dice en los púlpitos viene del Espíritu de Dios. No todo lo que se dice en los púlpitos viene del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que se cuelan en las esferas espirituales del otro lado. Y esto es real. Hay que discernir. Por eso es muy importante que la persona sepa que la única forma de librarse de este engaño que va a venir, que ya está en acción, porque no es que va a venir, es que ya está en acción, ya se ejecutó en las esferas espirituales. Algunos de los hijos de Dios del cuerpo de Cristo a nivel colectivo, en todo el mundo, ya se vieron afectados. En todo el mundo. Algunos de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que corresponden a Cristo, de los que son del libro del Cordero, ya se vieron afectados y muy afligidos y atribulados en gran manera. Y se vieron afectados en las áreas, en la familia, a nivel económico, en la salud. Sufrieron grandes pérdidas materiales, han sido afectados de maneras, pero que solamente Dios sabe, de una manera que demasiado afectados, muy atribulados y muy afligidos por mucho tiempo. Han venido experimentando grandes persecuciones. Pero Dios está escrito en el libro del Apocalipsis, mas ellos le han vencido por el testimonio de la sangre del Cordero. Quiere decir que se mantienen en pie, que están firmes, que no han dejado de perseverar, porque está escrito, el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el final. Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué menciono esto de los milagros? Porque cuando una persona no está muy afirmada en la roca que es Cristo, su carácter aún no está bien determinado en la fe en Yeshua, en esa justicia que es por medio de Yeshua, sino que es una persona movida, dice que cambia de parecer, que es inconstante, que es llevada por el viento, sacudida por las olas. Es una persona que es inconstante, que es muy es influenciable por el mundo. Entonces, ¿qué le determina a esa persona? Dependiendo de cómo está el día, de si le llegan buenas noticias va a estar bien, si le llegan malas noticias va a estar mal, si los demás le quieren y le acogen, entonces se va a sentir rico en fe, pero si se siente perseguido, entonces se va a sentir devastado y alejado de Dios. No, una persona que está firme y determinada en las cosas de Dios permanece a pesar de todas las situaciones que se pueda llegar a ver afligido. Si se ve experimentando una gran tribulación o persecución, permanece firme, nada lo mueve de su fe. Esto hay que saberlo. Y esto hay que llegar a ese nivel del ser uno con Cristo. Esto es lo que significa estar en un estado, llegar a un estado de estar bien fundamentado en la roca que es Cristo, en el Mesías Yeshua, y estar muy bien determinado en su carácter. La estructura de su alma ya tiene una forma en la cual no es movido. La persona, por más que se vea afligida, no es movido de sus convicciones. Ahora, si la persona todavía, la estructura de su alma no tiene forma, sí que se va a ir tras los vientos que le vengan. Entonces,
es la persona que se va a ver siendo seducida y atraída para hacer cosas que no corresponden con lo que está escrito, que debemos hacer los que somos hijos de Dios, los que corresponden al libro del Cordero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un tiempo en el cual las personas se van a ver o muy afirmadas, porque la prueba va a resultar en una fortaleza. Lo que va a hacer es que si la persona tiene en su interior ese fundamento, todo lo que va a hacer las pruebas es que lo va a fortalecer. Pero si la persona todavía no se ha fundamentado, su alma no tiene esa estructura de Cristo, por el contrario, todas las pruebas lo van a hacer ir tras lo que su alma desea. ¿Sí? Por eso de ahí está escrito que en los días finales el justo se hará más justo y el que no es justo se hará más injusto. Entonces, esto hay que saberlo. Es muy importante cuál es la intención del corazón de la persona, qué es lo que persigue su alma. El tema de los milagros es muy importante. ¿Por qué? Porque le van a aparecer situaciones en las cuales lo que la persona quiere y persigue, eso le van a presentar. Entonces la persona se ve atraída por una persona determinada y de repente quiere con esa persona o le parece que esa es la persona de Dios para su vida, y por ahí lo van a conducir y le van a presentar señales de que eso es lo que tiene que perseguir. Lo cual hay un engaño del enemigo ahí. O sea que por el camino que la persona quiere ir, por ese camino lo van a conducir. Este va a ser el gran engaño, con milagros. Por eso, de ahí la importancia que el corazón de la persona esté muy firme y muy determinado a las cosas de Dios. Porque si la persona no está bien fundamentada, entonces si la persona quiere ir tras el deseo de su corazón, eso le van a facilitar, eso se le va a poner enfrente. La situación que persigue la persona, eso es lo que se le va a presentar. Por eso viene con milagros y con engaños. Milagros engañosos. Si la persona busca cosas vanas se le van a presentar. Esta es la prueba del tiempo final. Por eso es muy importante saber cuál es la forma, la estructura de nuestra alma. Si ya nacimos en Cristo, si ya hemos experimentado el nuevo nacimiento, entonces esa es la forma que se va a fortalecer, y todas las pruebas que experimente la persona lo que van a hacer es que esa forma se va a solidificar, se va a fortalecer, se va a intensificar. Si esa es la forma, si es Cristo, si está bien fundamentado y bien formado con su estructura de su alma en Cristo. Pero si el alma aún está todavía muy fragmentada en las cosas de este mundo, todavía codiciando cosas vanas de este mundo, tras deleites, placeres, buscando quizás los caprichos, y no se ha percibido el tiempo en el cual está, todavía no se dio cuenta el tiempo en el cual está, va a ir tras el deseo de su corazón. Entonces es muy importante saber que no hay que dejarse guiar por las señales y los milagros. No hay que dejarse guiar esto, lo digo por experiencia, porque yo misma lo viví. Yo digo las cosas que digo las he vivido. Doy testimonio de ello. Es real. Van a haber milagros, van a suceder cosas en las cuales la persona se va a ver convencida de que por ahí es, eso que está persiguiendo por ahí es. Y resulta que es un engaño.
es una seducción del enemigo. Entonces hay que saber esto. Dios no nos llamó a que busquemos los placeres de este mundo, las vanidades, las cosas que no son trascendentes. No significa que no hemos de buscar tener el bienestar. No significa que no hemos de procurar el bienestar. Sí, que hemos de procurar el bienestar, pero por encima de lo material debemos procurar lo espiritual, porque este mundo está por sufrir una transformación, ya la está sufriendo. Ya está sufriendo esa transformación y tenemos que estar conectados y ser como uno, porque va a ser así. Pero si esos que están sufriendo la transformación son una minoría y esa gran mayoría no se enteró y están tras las cosas vanas de este mundo en las cuales no tienen provecho, van a tener que pasar por pruebas mucho mayores, porque es así, por medio de muchas más tribulaciones, más difíciles. Entonces, hay que saber que esto que dice acá en 2 Tesalonicenses, de que vendría con grandes engaños, dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre. Bueno, a ver dónde habla de los milagros. Aquí dice en el verso 2, no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta. Bueno, dice que no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión. O sea que si hay visiones espirituales o revelaciones espirituales, no hay que creer, porque muchas de esas cosas vienen siendo proyectadas desde las esferas espirituales del otro lado con el propósito de engañar. Yo tuve una visión cuando comencé todo este camino en el cual sufrí este engaño. Tuve una visión en la cual iba a suceder una gran destrucción y yo fui convencida por haber tenido esa visión de hacer muchas cosas a nivel espiritual, creyendo que y por hacer eso que hacía iba a cambiar el rumbo de esa visión que había tenido. Lo que no sabía es que esa visión venía de las esferas espirituales para ejecutar un engaño. Entonces, hemos de saber que si nos dicen que nuestro país va a sufrir un desastre o que nuestra casa o la familia, lo que sea, cualquier cosa negativa, no hay que recibir eso, no hay que aceptarlo. Porque esta es la forma como opera el enemigo. Él siembra una semilla, si nosotros lo creemos, se puede cumplir, pero si nosotros no lo creemos, no lo recibimos, sino que por el contrario elegimos creer en la protección y en las promesas que Dios nos ha dado, entonces lo que elijamos creer, eso es lo que se va a cumplir. Eso es lo que se va a cumplir. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, el enemigo viene, yo digo estas cosas porque lo viví, yo viví este engaño de las visiones, de manera experimentando cosas sobrenaturales, viendo cosas sobrenaturales. Por eso doy testimonio de esto. No se dejen creer por el hecho que vean milagros, cosas sobrenaturales, sea lo que sea que vean. Si no está alineado con lo que dice la palabra de Dios, que lo que promete, promesas de bien y no de mal,
porque hay las promesas de Dios por medio de Jesucristo son de bien y no de mal. Las promesas de Dios para sus hijos son de bien y no de mal. Ahora, las sugestiones que son de mal, eso no proviene de Dios, eso proviene del maligno y no hay que creerlo. Así se presenta en forma de visión, en sueño o profecía que alguien venga a profetizar. No hay que aceptar y no hay que recibir profecías que sean negativas. Si yo hubiera tenido esta conciencia, hubiera sufrido menos todo lo que tuve que sufrir. Pero sepan que es así como opera esta anarquía, este servicio a la iniquidad. Nosotros tenemos que solamente atesorar todo lo que nos ha sido prometido por medio de la justicia que es por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos corresponde atesorar y creer, nada más que eso, que somos justificados por fe y no por obras, que fuimos llamados estando en una condición de pecados, no estando en una condición justos, aún en una condición hasta de enemigo de Dios, que quiere decir que esta promesa que es por medio de Jesucristo es para cualquier persona que se arrepienta, en cualquier estado espiritual al cual haya llegado. Dios no tiene favoritos y no hace excepción de personas. La persona que esté en la condición que haya llegado, si se arrepiente, si se vuelve de su mal camino, Dios lo recibe, Dios le perdona. Entonces, esto hay que saberlo. Y este es un tiempo en el cual se van a intensificar el tema de los milagros. Hay que saber discernir, por eso el que está en un estado de ser uno con Cristo, que está en una sintonía con Jesucristo, con el Espíritu de Dios, que experimentó el nuevo nacimiento, que la estructura de su alma es conforme a Cristo, que tiene un carácter firme y determinado en Cristo, esa persona va a saber discernir si eso que está recibiendo proviene de Dios o proviene de la otra esfera espiritual del opositor. Entonces van a venir cosas. ¿Cómo saber, por ejemplo, si algo no viene de Dios? Cuando la persona está en un estado que todavía no se ve, que la persona cojea en iniquidades. Cuando la persona todavía en su alma cojea de iniquidades, quiere decir que recae en pecados, que recae en conductas que a Dios no le agradan, que está todavía controlado por la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Justamente eso, recaer en conductas que a Dios no le agradan, en pecados. Entonces, esa persona es muy susceptible a ser engañada, porque está en una fricción en el alma, en el cual todavía no está experimentando la justicia de Dios en su vida, que es por medio de Jesucristo, y todavía es una situación del alma en la cual está experimentando aflicción. Cuando no significa que no pequemos. La persona puede verse que se vea tropezando, pero experimenta a pesar de los tropiezos la justicia de Dios. Tiene ya su estructura de su alma, es conforme a Cristo, es uno con Cristo. No significa que la persona no falle. Y ahí tenemos del ejemplo al rabino Saulo de Tarso, que cometía ciertas indiscreciones, se ve en algunas de sus cartas, en su carácter. O el rabino Pedro y en los rabinos que siguieron a Yeshua tenían cosas en su carácter que faltaban ser pulidas, que todavía faltaban ser formados. Nosotros también no es que estamos ya en un estado de perfección, pero a pesar de nuestros defectos y de lo que no hemos sido perfeccionados, ya experimentamos esa justicia dentro de nosotros.
Y hay un cierto gozo y una cierta paz y un amor y una unidad en Cristo. Somos uno con Cristo, experimentamos esa justicia. Ya no hay culpa en la persona, no hay culpa. Entonces, cuando la persona ya está en ese estado en el cual ya no está siendo afligido por la iniquidad, ya no experimenta más la culpa, sino que está experimentando continuamente el perdón de Dios, esa persona ya no va a ser tan fácilmente movida y va a poder discernir si eso que está viendo, esa señal, ese milagro, viene del Espíritu de Dios o viene del otro espíritu, del opositor. Y si la persona está todavía en ese nivel de iniquidad, tiene que saber que lo que su corazón quiere, por ahí le van a conducir, lo cual tiene que ser muy cuidadosa. La persona, ¿qué es lo que quiere? Ir tras el capricho de su corazón. Si lo que está pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios, entonces tiene que ser muy cuidadosa, porque le pueden conceder lo que está pidiendo y terminar alejado de Dios. La Biblia dice, ¿de qué me serviría si ganara el mundo y perdiere mi alma? Entonces hay que saber qué es lo que busca, qué es lo que buscamos, cuál es la intención de nuestro corazón, qué es lo que buscamos y qué es realmente si hemos alcanzado esa justicia que se requiere por medio de Jesucristo. Para no ser engañados. Otra cosa que quería compartir está en el capítulo 1. Acá dice, el verso 4 en adelante dice, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos del reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Acá habla de que estarían experimentando persecuciones y privaciones y sufriendo. Pero dice que Dios usaría esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino. O sea que la persona que está en el carácter de Cristo, que ya experimentó el nuevo nacimiento, esas persecuciones y esas privaciones y todo lo que sufre lo va a hacer digno del reino de Dios. Va a ser digno, le va a llegar a alcanzar un nivel de justicia en su alma que va a ser conforme al corazón de Dios. Y por otro lado, promete que le dará su merecido a quienes los persiguen. Dios hace justicia a los que son tratados injustamente, dice en el Salmo 103:6. Entonces, esto era el mensaje que quería compartirles. Sepan que ya comenzamos ese tiempo y que seamos cuidadosos acerca de los mensajes que percibimos, de las señales, de los milagros. De repente me llegó algo que era muy conforme a lo que yo estaba
Me llegó una palabra justo que era lo que estaba necesitando recibir. Hay que saber que sea conforme al Espíritu de Dios eso que estoy esperando recibir. Que esté afirmado conforme a la justicia que es por medio de Cristo y no sea algo tras el engaño. Y una cosa muy importante es saber que si la persona se hubiera visto cayendo en algún tropiezo, en algún engaño, hay que saber que Dios es un Dios de misericordia y que de cualquier hoyo que la persona se pueda ver cayendo, de ahí Dios la puede librar. Porque todas las pruebas que la persona se vea experimentando en este tiempo es para que la persona se vuelva a Dios. Y no, obviamente que no es el propósito de Dios que la persona vaya a ser engañada, pero las pruebas van a ser tan difíciles, tan sutiles, que está escrito que aún los justos con dificultad se salvarían. ¿Por qué? Por la sutileza del engaño, porque es muy sutil como viene este engaño. Viene por medio de milagros y nosotros somos perseguidores de milagros. Nos gusta ver milagros en nuestra vida. Pero resulta que la fe tiene más que ver con ser el milagro, con ejecutar el milagro. Uno, desde ese lugar que ya somos con Cristo, que ya somos uno con Cristo, desde ahí nosotros ejecutamos ese milagro. No estamos esperando que nos llegue un milagro, una respuesta, sino que nosotros mismos lo creamos. Nosotros mismos nos alcanzan los milagros de acuerdo a esa justicia que ya estamos experimentando en el interior. O sea, que tal como está escrito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Cuando la persona ya está en ese nivel de alma conforme a Cristo, que es en el nuevo nacimiento, y experimenta y está buscando en ese estado de justicia, las bendiciones que tienen que llegar le alcanzan. No tiene que ir a buscarlas o esperar que les llegue, suceda un milagro, no, la alcanzan. Hay personas que dicen, yo he escuchado que hay una nueva creencia que dice que manifestar algo de la manifestación de los que la persona hace no sé qué meditaciones y manifiesta todo lo que quiere y milagrosamente se le concede. Bueno, acá en la Biblia eso de la manifestación tiene que ver con la justicia. La justicia es que si la persona está en un estado de justicia conforme al Cristo, al carácter de Cristo, esa persona no es que tiene que manifestar nada, es que las bendiciones le alcanzan. Le alcanzan. Pero si la persona no está en un estado de justicia, sino que está todavía controlada por su ego, tras el capricho y el deseo de su corazón, controlado y dirigido por la iniquidad, bueno, no veo de qué manera va a poder experimentar esos milagros. La persona tiene que esforzarse, experimentar la justicia. Ahora, no significa que la persona no falla nunca y nunca peca y no tropieza. No, significa que la persona, a pesar de que pueda llegar a tropezar y a fallar, experimenta la justicia, tal como decía el rabino Saulo de Tarso, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque a pesar de que pueda la persona verse cometiendo errores, experimenta la justicia, el ser sostenido por Dios por medio de Jesucristo. Entonces experimenta la restauración, el amor, la justificación, la gracia. Esto hay que saberlo y saber que hay que saber que
una de las señales que cuando una persona está conectada con ese, con, con ese estado espiritual que es que uno con Cristo, que ya es la persona, ya llegó a ese nivel de ser con Cristo, ya no se ocupa tanto, no le da tanta prioridad a las cosas de este mundo, sino que su prioridad es buscar la voluntad de Dios por encima de todo y busca primero lo que agrada a Dios, no que se enfoca tanto en buscar cumplir su sueño. Ya se va a acabar todo, entonces me voy a ir a buscar cumplir mi sueño, que era irme para la playa y estar allá, no, disfrutando de la vida. Esas cosas no, sino que va a procurar buscar la justicia. Va a procurar, porque yo he escuchado personas que dicen esto: no, ya queda poco tiempo, se ve que ya todo se va a poner, voy a dedicarme a disfrutar este tiempo que queda, y entonces ya se relaja, y ya ahí es cuando puede ser más fácil ser engañada por el enemigo, la persona. Cuando la persona ya no quiere sino ocuparse en disfrutar, es justamente cuando más va a tener que intensificar su trabajo espiritual y en buscar esa justicia espiritual interior, para no ser engañada, para no ser desviada por otro camino. Entonces, más ahora, cuanto más ahora que se están viendo las manifestaciones del ministerio de la iniquidad, como ya están operando muchos milagros. Y el tema del milagro que se va a presentar a la persona no va a ser tanto del color de la forma de la iniquidad, sino de la forma que la persona ya tiene en su interior. Eso que la persona es en su interior, eso es lo que se le va a presentar. Entonces, si la persona es dada a estar codiciando mujeres o codiciando cosas que no son del agrado de Dios, bueno, eso es lo que se le va a presentar. Entonces, este es un tiempo para procurar. Es evidente que ya estamos a las puertas de la venida del Mesías, que ya se están evidenciando muchas señales y que ya queda poco tiempo. Esto es real. Muchos hablan de que ya comenzamos los 7 años, los últimos 7 años, el último tiempo de la última semana. Y el último tiempo de la última semana dura 7 años. Pero la Biblia dice que eso sería reducido a 3 años y medio a causa de la gran tribulación que iba a suceder. Por causa del engaño que iba a suceder, por causa del engaño, porque las personas, incluso los justos, se iban a ver afectados. Entonces, los que ya hemos visto afectados y que ya hemos estado experimentando esta tribulación, que sepan, mejor dicho, que sepan, no, ya saben en su interior, en su alma, el tiempo en el que están, porque ellos ya mismo lo experimentaron, lo hemos experimentado. Y los que todavía no lo han experimentado, sepan que ya estamos en el tiempo de la redención y que queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Estamos en pleno cumplimiento de Mateo 24, con el COVID ya comenzó, ya hace mucho tiempo que comenzó este tiempo de esa última semana de los 7 años, de los 7 años. Y lo que queda, quizás ya la mitad de la semana. Yo me atrevo a decir que es la mitad de la semana lo que queda, los últimos 3 años y medio. Puede ser que esté equivocada, pero yo siento en mi interior que no es así. Yo siento en mi interior, me atrevo a decirlo, que queda poco tiempo.
Ojalá estuviera equivocada y quedara mucho más tiempo porque tendríamos tiempo para prepararnos mucho más. Pero está escrito que el tiempo sería acortado a causa de los justos. El tiempo sería acortado a causa de los justos. Por causa del engaño que estaría operando en este tiempo, el cual ya se ejecutó en las esferas espirituales. Entonces, esto hay que saber, en el cual no hay que procurar tanto milagros y cosas así sobrenaturales, ni enfocarse mucho en esto de los extraterrestres y esas cosas. No hay que darle lugar a esas cosas. Si pasan, bueno, que pasen, pero los justos tienen que estar, se deben enfocar en las cosas que corresponden con la justicia, en afirmarse espiritualmente, en fortalecerse espiritualmente. Porque esto de cosas y señales y cosas de extraterrestres, esto hay un engaño detrás de todo esto. Y hay una influencia espiritual que no es buena. No es buena. Entonces hay que saber y hay que mantenerse firmes y procurar no dar lugar tanto al tema de las señales y los milagros, sino al, a lo que tiene que ver con el carácter de Cristo y las promesas. Enfocarse en atesorar las promesas, en aferrarse, en memorizar, en saber, en interiorizar cuáles son esas promesas que Dios me ha dado. Y esas son las promesas las que lo van a guardar en los tiempos de prueba, en los tiempos en los cuales ya se esté manifestando el engaño. Esas promesas a la persona lo van a ayudar, lo van a sostener. Porque cuando ya se ejecuta un engaño, que la persona ya está en un lugar oscuro, solamente puede volver en sí por medio de tener en su interior algo plantado. Es muy importante saberlo. Por lo tanto, hay que ocuparse en atesorar la palabra, en plantar semillas de la palabra, leer la Biblia, leer mucho la Biblia, porque esto le va a ayudar en cualquier situación y memorizar promesas continuamente. Bueno, este era mi mensaje que quería compartir y que nos preparemos porque es evidente que estamos en un tiempo en el cual se pueden ver cosas muy, muy difíciles, que puede ser que la tribulación, porque se supone que nosotros somos los justos, los llamados a traer una redención por medio de la justicia, de las cosas que son conforme al Espíritu de Dios, nosotros llamados a darle forma a la redención, pero no sabíamos los engaños que habían detrás de todo este mensaje, de toda esa falsa ilusión que nos han vendido y una falsa apariencia de la verdad. Viene de esta manera, con un engaño de una falsa apariencia de la verdad, una falsa proyección de la verdad. Así es como venía disfrazado. Entonces no crean en visiones y en sueños y esas personas que hablan mucho de que soñé, que el profeta y que la revelación. Lo único que hay que creer es las promesas que Dios nos ha prometido, que seríamos librados, porque la salvación que la persona va a recibir va a ser del tamaño de su fe. Cuando digo que no hay que enfocarse en los milagros, no significa que la persona no pueda esperar un milagro, recibir un milagro. Sí, la persona sí puede recibir un milagro, pero los milagros que vienen de Dios para los justos en este tiempo son algo que está dentro del sí de la persona. O sea, el milagro que la persona necesita, ese milagro ya está dentro de sí. O sea, la persona simplemente
lo cree, lo concibe y lo da a luz. No tiene que ser algo exterior que venga de afuera, que venga como respuesta de alguien más, de algo exterior, sino que el milagro que viene, que es correcto, que viene de Dios, que corresponde con la justicia, es algo que nosotros mismos concebimos para los que estamos en Cristo, en un estado de la justicia por medio del nacimiento en Cristo. Es algo que concebimos dentro de nosotros y nosotros mismos damos a luz esos milagros. No vienen de afuera. Y si viene de afuera hay que sospechar. Cuando vienen cosas de afuera que no hemos concebido nosotros, que no las hemos orado, que no las hemos cultivado en oración, que no las hemos atesorado en el Espíritu, ahí hay que sospechar. Hay que tener discernimiento. Los milagros existen y se evidencian, pero de acuerdo a la justicia de la persona. De acuerdo a la justicia que es por medio de Jesucristo, la persona experimenta milagro. Pero cuando es un milagro así que de repente le surge ante los ojos algo que no esperaba, de repente le impacta, eso no es, ahí es que surge el engaño. Pero si la persona ya lo concibió, el milagro, está concibiendo algo que ya gestó dentro de su alma, que lo reconoce porque estaba dentro de sí, cuando lo vea el milagro lo va a reconocer y va a saber discernir que viene de Dios como una respuesta a la oración. Pero hay personas que también están concibiendo caprichos, gestando el engaño, el deseo de su corazón y la vanidad. Entonces también va a dar a luz. Por eso dice que de la concupiscencia que la persona tiene adentro va a ser atraído y va a ser seducido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después hay otro engaño, que si la persona se está viendo muy afligida, en depresión, en angustia, en ansiedad, en muchos quebrantos, ahí la persona puede ser también engañada. Porque le puede llegar como una aparente salvación, como una salvación en medio del ahogo que está experimentando. Por eso es algo delicado. Las pruebas de este tiempo no son cualquier cosa. Si la persona se viene viendo afligida por mucho tiempo, años, siendo atribulada y de repente necesita un desahogo para su alma, se puede ver atraída y seducida por algo un milagro que no viene de Dios. Entonces hay que saber esto. Por eso, cuando uno está afirmado en la justicia, que es por medio de Jesucristo, y se sostiene y se sustenta por medio de esa justicia, de toda la gracia que nos ha sido dada por medio de Jesucristo, no es engañada. Y yo digo todo esto porque yo sí pasé por el engaño. Porque yo ya lo viví, doy testimonio de estas cosas. Entonces, esta es la única manera de reconocerlo, y es que si está sustentado en la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que no se aleja para nada de lo que está escrito, de lo que nos ha prometido y de lo que se requiere y se espera de nosotros, entonces no es un engaño, viene de Dios. Pero si es conforme a lo que yo quiero, a mis deseos, aunque la Biblia dice, el hombre que no codiciará al hombre, la mujer de su prójimo, y ve y va detrás de una mujer que es casada, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero la persona está convencida que sí, no es conforme a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en este tiempo los hombres se ocupen de las cosas, incluso para los que son casados hay una instrucción que en los días que son previos a la venida del Mesías, que el hombre se comporte como si no tuviera esposa y la esposa como si no tuviera marido, sino que se ocupen de las cosas santas del Señor. Así, de ese nivel
es el llamado y los requerimientos los cuales tenemos que ocuparnos. Está escrito que no ha visto al justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios nos ha prometido que nos va a sustentar y que no hemos de padecer necesidades los que somos justos. Y también en los tiempos hay promesas en las cuales nos tenemos que aferrar, atesorar y creerlas y concebirlas y creerlas. En los tiempos de escasez y de necesidades tendremos para compartir, aún con el que padece necesidad. Hay que creer las promesas, porque una de las cosas que puede usar el enemigo justamente es la falta de recursos nosotros somos muy dados a querer asegurar como si dependiera de nosotros asegurar el sustento de mañana. No podemos asegurarlo, no sabemos en dónde vamos a estar si sucediera algo inesperado. Entonces, solamente Dios sabe. Obviamente que nosotros tenemos que tener fe, porque la provisión y el milagro también va a ser del tamaño de nuestra fe. Si tenemos fe en que vamos a ser protegidos, vamos a ser guardados. Pero si tenemos fe en que nos va a venir una destrucción, pues eso también va a llegar. Hay que tener fe en que vamos a ser protegidos. Así es el tamaño de nuestra fe. Y también el tamaño del milagro que nos va a llegar. Hay que tener una fe positiva. Bueno, este era mi mensaje. Espero que sea de utilidad y que también que lo puedan compartir. Shalom.